A conversar en este momento con el expresidente de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal. ¿Cómo está? Muy buenos días. Precisamente este último detalle que acabamos de mencionar, ¿qué opinión le merece y cuál es su lectura de todo lo que ha ocurrido desde el día de ayer hasta hoy? Sofía, buenos días. Gracias por la invitación. Este hecho que vive el país es extremadamente grave, vergonzoso a nivel internacional, preocupante a nivel de los derechos de todos los ciudadanos. La injusticia contra una persona es la amenaza contra todos los ciudadanos de un país. Y lo que vemos acá es el atropello de las normas más básicas del derecho internacional, por un lado, frente a lo que significa la violación de una sede diplomática en nuestro país y de las normas más básicas del debido proceso, como vemos que se ha realizado y se pretende legitimar a través de decisiones judiciales, tratando de darle algún viso de legalidad a este verdadero secuestro que constituye entrar a una sede diplomática y sacar al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, del lugar donde estaba siendo protegido por la soberanía de otro país, violándose de esta manera un principio elemental de igualdad jurídica entre los estados, en las que un estado no puede estar bajo el tutelaje de otro. Ese es el principio de seguridad, de igualdad jurídica entre estados que ha sido violado. Y a través de la violación de un derecho, no se puede justificar una detención. Ahí las normas básicas del derecho y la teoría del árbol originario prohibido hace que todo lo demás sea nulo. Entonces, un acto que es ilícito, que es un ilícito internacional, el ingresar sin permiso a una embajada, eso ya vuelve ilícito e ilegal y nulo todo lo que de ahí devenga. Por lo tanto, no se puede luego, con una decisión judicial evidentemente sin ningún fundamento, tratar de legitimar la detención de una persona, y esto solamente constituye una prueba más de la responsabilidad internacional que tendrá el Estado ecuatoriano por la violación de las normas más básicas del derecho internacional al haber ingresado a una sede diplomática. Esto nos llena de vergüenza. Lamentablemente, Sofía, el Ecuador pasará a los manuales de derecho internacional como el ejemplo de lo que no puede ocurrir, como el mal ejemplo en cuanto a las violaciones del derecho internacional y de las normas más básicas de la diplomacia, de la protección de las sedes diplomáticas, porque se ha violado flagrantemente la Convención de Viena sobre la protección de sedes diplomáticas y la Convención de Nueva York de 1969, que dan protección específica a las sedes diplomáticas en un país, porque esta es la forma en la que luego de la Segunda Guerra Mundial los estados decidieron relacionarse sobre la base de la cooperación internacional, sobre la base de la buena fe y sobre la base de la igualdad jurídica entre estados. Y lo que ha hecho el Ecuador es algo impresentable que la comunidad internacional rechazará sin duda, y que le van a representar al Estado ecuatoriano responsabilidades como Estado, como persona jurídica, y significarán también responsabilidades individuales a quienes ordenaron un hecho de esta naturaleza y a quienes pretenden legitimarlo también. Todo eso no serán sino más pruebas del ilícito internacional cometido lamentablemente por el Estado ecuatoriano. Esto implica la ruptura de consensos internacionales, como bien usted estaba mencionando, pero uno se pone a pensar en qué puede pasar por la cabeza de la canciller en el momento en que pues ordenan este acto y esta incursión y asalto a la embajada mexicana, y si es que podría esperar que algún organismo internacional refrende lo que han hecho. Hemos visto el pronunciamiento de la OEA ya hasta este momento rechazando enérgicamente también este acto. ¿Qué otros organismos deberían pronunciarse, digamos, de forma sin solicitar medidas de parte de las partes interesadas, de México, por ejemplo? En este momento ya se ha pronunciado la OEA. ¿Qué otros organismos deberíamos esperar el pronunciamiento? Mire, Sofía, no puede haber un gobierno en el mundo que pueda respaldar lo hecho por el gobierno ecuatoriano. No puede existir, porque esto sería poner en riesgo y en peligro sus propias sedes diplomáticas en el mundo, a sus propios funcionarios en el mundo, que podrían ser entonces agredidos por la fuerza pública de otro país, como ha ocurrido lamentablemente con funcionarios de la Embajada de México. Así que no puede haber un gobierno en el mundo que pueda refrendar esto. No va a pasar. Así que, ¿qué habrá pasado por la cabeza de la señora canciller? Esto es un misterio. ¿Pensarían en su tontería que esto les iba a beneficiar de alguna manera?
Esto es realmente un ilícito internacional, insisto, Sofía, que solo va a generar responsabilidades internacionales. Mira, hay un ejemplo cercano y menos grave, esto es más grave, de algo que ya ocurrió en una sede diplomática, la sede diplomática de la Embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, cuando un grupo de jóvenes estudiantes integristas islámicos ingresaron a la Embajada de Estados Unidos y ahí tomaron rehenes a algunos funcionarios de Estados Unidos. El gobierno de Irán dijo que no era su responsabilidad, ellos no se compraron, por decirlo así, estos hechos, los rechazaron, pero el Estados Unidos los demandó ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, de la ONU, e Irán fue condenado. A pesar de que Irán nunca dijo que era su acto, sino el acto de terceros, de unos estudiantes integristas. ¿De a dónde voy? Que Estados Unidos pidió la responsabilidad, el reintegro de la situación a la situación anterior, el regreso a la situación anterior, indemnizaciones económicas contra Irán y responsabilidades individuales de las personas que habían cometido esos actos y que debían ser sancionados a la luz ya sea del derecho penal nacional como una obligación o del derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia de la Haya condenó a Irán no por haberse metido ellos a la embajada, porque ellos dijeron que no habían sido ellos, sino por no haber dado la protección suficiente a la embajada de Estados Unidos y haber tenido una reacción suficiente frente a la agresión. Aquí estamos en algo peor, porque el propio Estado ecuatoriano, con sus comunicados, está haciéndose dueño de este ilícito internacional. Son las pruebas de su incumplimiento de normas básicas del derecho internacional. Así que básicamente están diciendo, sí, nosotros hemos cometido esta ilegalidad y nos sentimos orgullosos de hacerlo. Pero además intentan ampararse en esta declaratoria de conflicto interno armado. ¿Tiene algo que ver? ¿Puede ser justificación? En lo absoluto, Sofía, no tiene ningún sentido el decir estoy en un conflicto armado interno, que además dudosamente estamos en esa situación jurídica, pero aunque lo tuviéramos, no justifica aquello que yo entonces viole otras normas del derecho internacional básicas y puede ingresar a una sede diplomática que tiene protección de normas internacionales de las cuales el Estado ecuatoriano es parte y que dan como jurisdicción competente a la Corte Internacional de Justicia de la Haya el poder juzgar las violaciones a esa convención internacional de la cual el Ecuador y México son parte y no han hecho ninguna reserva sobre la competencia que tiene la Corte Internacional de Justicia para ser competente y juzgar a quien haya violado dichas normas. Ya ha ocurrido en el pasado, como lo he mencionado, y Ecuador lamentablemente terminará siendo sancionado por jurisdicciones internacionales como Estado, insisto, y también como Estados Unidos lo solicitó en su momento, también que las personas naturales que participaron en esa agresión también sean sancionados. Ojo, comandantes de policía, ministros de Estado, que hayan participado en la toma de decisiones, porque también terminarán siendo responsables individualmente por estos hechos, no solamente el Estado ecuatoriano en tanto que persona jurídica, que a nivel internacional está claro que ha cometido este ilícito internacional. Ya la OEA se ha pronunciado, fíjense, la OEA, porque evidentemente no puede haber un Estado, insisto, que pueda de alguna manera respaldar esta violación flagrante a las normas más básicas del derecho internacional, insisto, al principio de igualdad jurídica entre Estados y a la protección que un Estado le debe a los funcionarios representantes de otro gobierno en su territorio. Ajá. Esto además pondría a nuestros propios funcionarios en un terrible riesgo si es que esto sucede y puede suceder. Pero yo le preguntaba esto porque ayer veía como que empezaron los pronunciamientos de los gobiernos progresistas, sobre todo, hoy apenas tenemos el pronunciamiento de la OEA, pero había quienes esperaban que, por ejemplo, Javier Milei, quien detesta las normas internacionales y se ha declarado abiertamente anarquista, entre otras cosas, tuviera un pronunciamiento a favor de esta incursión y de este asalto violento a la embajada mexicana en Ecuador, ¿no? Y pues hasta el momento, por lo menos, no ha ocurrido y como usted bien dice, sería una locura que otro Estado pues valide esta acción porque pondría en riesgo también sus propias embajadas. Así es, Sofía, exactamente, no tendría ninguna lógica que algún gobierno pueda decir, no, está muy bien lo que ha hecho el gobierno del Estado ecuatoriano, porque esto querría decir que entonces a mi embajada también pueden entrar nomás la fuerza pública del país en el que yo tenga representantes diplomáticos y yo no podría entonces ya protestar ni decir nada, porque yo mismo estoy diciendo que el otro ha hecho muy bien lo que ha hecho. No tiene ningún sentido.
Yo no sé quién le asesora al señor Noboa, no sé qué tiene en la cabeza la señora canciller, la ministra del Interior, que deberán terminar también rindiéndole cuentas a la Asamblea Nacional. Si la Asamblea también Nacional tiene un mínimo de madurez política, debe unirse frente a principios, no a personas, no importa de quién se trate, del ex vicepresidente o de quien sea. Se trata del Estado ecuatoriano, finalmente, su imagen internacional. Vamos a estar, insisto, en los manuales de derecho internacional como lo peor de lo peor en relaciones internacionales. Por lo menos que haya una nota al pie que diga que hubo instituciones internas que rechazaron el acto y que no fue el Estado ecuatoriano en su conjunto quien avaló una situación tan inaceptable, no hay palabras para describir esta violación al derecho internacional que se ha dado y al debido proceso también del ex vicepresidente. Entonces no se trata de defender a una persona, se trata de defender al Estado ecuatoriano y a sus instituciones, y que por lo menos, insisto, no quedemos en la historia de las relaciones internacionales, en los manuales, enciclopedias de derecho internacional como lo peor de lo peor, Claro. sino que por lo menos también se diga que hubo voces institucionales que rechazaron ese acto. Precisamente por eso, Gustavo, qué gusto saludarte a la distancia. ¿Cómo vemos el silencio de la Asamblea? ¿Cómo vemos el silencio de algunas instituciones políticas del país que frente a una situación que más parece que preocupa al exterior que al interior? Porque si la Asamblea en otras circunstancias hubiera estado dominada, digamos, por otras fuerzas políticas y otro fuese el gobierno, inmediatamente estarían actuando. ¿Cómo se entiende esta situación? Orlando, esto no hace más que agravar la situación. Espero que eso no se mantenga. Esto lo único que va a hacer es que el Ecuador tenga mayores niveles de responsabilidad internacional como Estado. Insisto, hay precedentes, incluso no tan graves, que significaron responsabilidades para Estados en los cuales se determina lo siguiente. Uno, el Estado es responsable de haber violado principios básicos de las convenciones internacionales, tanto de Viena como de Nueva York, sobre la protección de sedes diplomáticas y de inmunidades diplomáticas. Dos, que debe indemnizar de manera económica. Tres, que debe las cosas volver a su estado original. ¿Qué significaría en este caso eso? Que el protegido, asilado en la embajada, vuelva a estar bajo la protección de ese Estado soberano y que el ex vicepresidente vuelva a estar bajo la protección de México. Esa sería la decisión internacional en su momento. Y cuarto, que no solo el Estado es responsable como persona jurídica, sino también las personas naturales y las instituciones que no rechazaron o que fueron parte del proceso de violación de las normas de derecho internacional. Entonces, el silencio de las instituciones también es grave. Los jueces que vayan avalando esta situación van a terminar también siendo responsables, junto con los ministros y comandantes de policía que hayan ejecutado esas órdenes que debieron haberse resistido a ejecutar, porque sí se puede resistir a ejecutar normas que violan claramente principios tan básicos como estos del derecho internacional. Entonces acabarán siendo responsables y también por omisión las instituciones que no se pronuncien. Así pasó justamente en ese caso de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, porque el Estado Islámico también fue condenado por omisión, ni siquiera por acción, sino por omisión, por no haber tomado las medidas de seguridad suficientes. Así que estas actitudes institucionales deben repensarse, tal vez hay tiempo todavía para que haya la sensatez y madurez suficiente de defender principios, Orlando, principios. No se trata de defender una persona u otra, que se defienda con madurez principios por el bien del Estado ecuatoriano. Y tengo una pregunta adicional a eso, porque ya desde el punto de vista jurídico, legal, lo que hacen con Jorge Glass tiene alguna retaliación posterior, es decir, con él han actuado de manera violenta, abusiva, arbitraria en muchos casos. Los jueces, me estaban comentando hace un momento que incluso la jueza que ordena esto es una jueza temporal. Este tipo de cosas, ¿cómo se entienden desde la Administración de Justicia? ¿Hasta dónde tú que conoces la judicatura pueden después tener retaliaciones o pueden significar al mismo tiempo que en los procesos que se puedan implementar, estos queden anulados? Absolutamente, Orlando, porque vivimos en el Ecuador una situación, primero, de anomia, es decir, no hay normas, cada uno hace lo que quiere, y segundo, de que se constituyen tribunales especiales que están condenados por las normas internacionales. Claro. De derechos humanos y no pasa nada, ¿no? Y se sigue avanzando, pero en su momento las jurisdicciones internacionales tendrán que pronunciarse. Fíjate que después del Trujillato, que vino todo este desbarajuste institucional en el país, se empezaron a nombrar autoridades a dedo, sin tener competencia para hacerlo. Luego se hizo una evaluación inconstitucional de la Corte Nacional de Justicia, evaluación inconstitucional, que significó que 2/3 partes de la Corte salgan de manera inconstitucional, dicho por la misma Corte,
constitucional del Trujillato, que no podían decirlo que no, pero se quedaron cortos y no obligaron a que estos jueces que salieron de manera arbitraria regresen. Y lo que dijeron ya, hechos consumados, una cosa también jurídicamente deplorable. Dijeron, sí hay violación, sí es inconstitucional la salida de los jueces de la Corte Nacional, pero ya son hechos consumados y ya que se queden los que están. Pero los que están, son con jueces que ni siquiera cumplen con la norma de ser categoría 8 Orlando. Es un tema técnico, pero fundamental. Para ser conjuez de la Corte Nacional tienes que ser de categoría 8 o haber pasado un concurso, que no tienen banco de elegibles para tenerlos por concurso, entonces lo sacan de las propias Cortes provinciales, pero para hacerlo tienes que ser juez de categoría 8 para cumplir con la norma legal y desde ahí ser conjuez de la Corte. Esa norma no la cumplen, entonces son jueces que básicamente se han constituido en tribunales especiales prohibidos por normas internacionales y por debido proceso, evidentemente con una consigna política, ¿no? Para sentenciar a actores políticos importantes en 17 días en casación, cuando las casaciones duran por lo menos 4 o 6 meses o un año, pero ahí no, ahí duran 17 días, como el caso del presidente Rafael Correa, y además por influjo psíquico, y violando todas las normas de la valoración de prueba, etcétera. Entonces, estas cosas al final del día significarán nulidades, lamentablemente, a daños ya muy graves a las personas, daños ya muy graves a la sociedad, a esa deriva ética, social en general que se va produciendo porque se va viendo que cada uno puede hacer lo que quiera, pero significarán condenas en su momento para el Estado ecuatoriano también. Igualmente, para cerrar entonces, en función de lo que estamos viviendo, Gustavo, hay un detalle que no es menor. Y estamos en medio de una campaña electoral o para el referéndum y la consulta popular. Si todo lo que estamos conversando, ya hemos analizado además con otros expertos alrededor de lo que significa la seguridad jurídica, si un gobierno que violenta estas instituciones, estos pactos, estos convenios internacionales, le llama a la ciudadanía a que legitime en las urnas acuerdos internacionales, ¿cómo va a afectar o se va a tener algún tipo de secuela en el comportamiento electoral de los ecuatorianos y las ecuatorianas el 21 de abril? Mira, vamos a mirarlo. El Ecuador se aboca a esta consulta popular innecesaria, costosísima, es más de 60 millones de dólares que bien pueden ser utilizados en la seguridad ciudadana y que justamente, como vemos, hay algunas preguntas que podrían de alguna manera llamar la atención o seducir a algunos votantes diciendo, sí, necesitamos seguridad, porque en efecto es la demanda más importante que tienen los ecuatorianos en este momento, la seguridad ciudadana junto con los temas económicos y de empleo. Y claro, frente a esa necesidad podrían pensarlo, pero si reflexionamos un poco más, vemos primero que el Ecuador era el país más seguro, de los más seguros de América Latina hasta el año 2017, producto de no consultas populares como esa, sino de un fortalecimiento institucional y de una verdadera capacidad de desmantelamiento del crimen organizado y de las bandas y de una verdadera lucha contra la impunidad, poniendo tras las rejas a los principales cabecillas de las bandas criminales, como ocurrió durante el gobierno del presidente Rafael Correa, donde los principales cabecillas, Rasquiña, Fito, etcétera, Junior, estaban presos. Y luego con el gobierno de Moreno, de Lazo, y ahora también con el gobierno de Noboa, se fugan, salen libres, etcétera. Entonces, ¿quién luchaba contra el crimen organizado de manera eficiente? ¿Quién hizo realmente su trabajo fortaleciendo las instituciones y dándole los recursos? ¿O quienes manipulan las instituciones para convertirlas en instrumento de persecución política? Frente a eso, el pueblo puede decir, sí, necesitamos seguridad. Pero me parece que claramente las preguntas sobre el arbitraje internacional y sobre la precarización laboral recibirán al gobierno, se le dará una clara muestra de que el pueblo ecuatoriano es consciente de sus derechos y no habrá engaño en relación a esas preguntas con toda claridad. Y sobre las otras, hay que tener claridad que son innecesarias, porque bien pueden tramitarse a través de la Asamblea Nacional esas reformas sin necesidad de esa costosísima e inútil consulta popular. Bueno, la verdad es que todos estos temas le deben causar alguna preocupación a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en este país, en este territorio, e incluso a los ecuatorianos que están fuera del territorio nacional y que también quizás sus derechos puedan verse afectados, ¿no? Con lo ocurrido el día de ayer. El gobierno dice cero impunidad el día de ayer, sin embargo, Fito está fugado y no se ha visto cuáles han sido los esfuerzos para volverlo a la cárcel. Y también tenemos a un Luque Lecaro en Argentina, para quien tampoco se han hecho pues todas las gestiones para poder traerlo al Ecuador, por tanto llama un poco la atención, ¿no? También cómo se actúa en unos casos y en otros. Nada más para despedir una conclusión, Gustavo. Sí, Sofía, mira, se necesita fortalecer las instituciones de nuestro país nuevamente, volver al cauce del derecho, de las normas, sí, tener discrepancias políticas, sin duda,
y esa es parte de la libertad de pensamiento, no solamente de opinión, de pensamiento, que debe existir en una sociedad. Pero necesitamos instituciones fuertes, recuperar el sendero del Estado de Derecho. El Ecuador, yo lo he dicho hace un tiempo y cada vez me convenzo más, va a necesitar una asamblea constituyente que nos reenrumbe hacia la senda del progreso y de las instituciones fuertes. Lo que vivimos es un estado de anomia, esto partió con el Trujillato, pero no solamente, también se ha ido ahondando con el quehacer de estos gobiernos de Moreno, de Lasso, y que hoy también significan impunidad en el gobierno de Noboa. Usted recordaba hace un instante que Fito se fugó y no sabemos dónde está, pero Fito fue detenido, su banda desarticulada durante el gobierno del presidente Rafael Correa. ¿Y qué pasó también después? Un pequeño apunte rápido, Sofía. Luego también vino una reforma judicial que permitió una lucha real contra la impunidad. Y luego desmantelaron toda esa reforma judicial. Y le pongo ejemplos muy claros. Jueces que fueron destituidos por haber justamente liberado contra todo derecho a bandas de narcotraficantes y de crimen organizado, regresaron gracias al Trujillato durante el gobierno de Moreno y de Lasso. ¿Y qué hicieron esos jueces que fueron destituidos y que regresaron porque dijeron que eso había sido metido de mano en la justicia? Pues esos jueces son los que liberaron justamente a Rasquiña y a otros criminales, y que son parte de lo que ahora vemos en estos casos, Metástasis y Purga, esos jueces que fueron destituidos en la época donde se reformó y se autodepuró a la función judicial y se le otorgó además de una sólida institucionalidad, no perfecta, pero que trabajaba adecuadamente contra el delito como era reconocida a nivel internacional. Necesitamos retomar la senda, Sofía, del Estado de Derecho, y quién sabe, más temprano que tarde va a ser necesario nuevamente una consulta popular en una asamblea constituyente en nuestro país. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo a la distancia. Seguimos pendientes de lo que ocurra para contar con tu reflexión y análisis.